Bienvenidos al punto de introducción a la algoritmia y a la programación. Mi nombre es Sara Chicani y todo el material lo pueden encontrar desde este link en Google o colocando como descriptores Chicani algoritmia desde la misma buscador Google. Bien, ¿cuál es el objetivo de este primer tema? Conocer la estructura y el funcionamiento básico de un sistema computadora, identificar los criterios importantes de la programación, definir acción, proceso, esquema, algoritmo y programa. Identificar los métodos generales, capacidad de abstracción, construcción descendente, probar y decidir. ¿Qué se entiende por un sistema computadora? El sistema computadora es el conjunto de software y hardware que integran un equipo. En este sentido, tenemos dos puntos importantes a analizar: qué es el software y qué es el hardware. Bien, iniciemos por qué es el hardware. El hardware lo constituye todo lo que podemos ver y tocar, todos los componentes, la parte física del computador. Entonces podemos decir que son los componentes electrónicos y la composición de estos componentes electrónicos quiere decir la arquitectura de la computadora. Bien, que ahora vamos para la parte del software. ¿Qué entendemos por software? Es el conjunto de instrucciones que permiten que el computador o la computadora cumpla con las funciones deseadas. Cuando nos referimos a software, debemos tener presente que este se puede agrupar en tres grandes tipos: el sistema operativo, que lo vamos a detallar ahora, el software de aplicación y los lenguajes de programación. ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo es el que se encarga de gestionar los cuatro grandes módulos del computador o la computadora: administración de la memoria, administración de los procesos, administración de los archivos y administración de las entradas y las salidas. En este caso vamos a detallar los sistemas operativos. Pueden ser de dos tipos: de licencia libre o código abierto, como tenemos Red Hat, Ubuntu, Debian, para Linux, para teléfonos inteligentes. Podemos ver un conjunto de software. También podemos conseguir de licencia privativa o restringida, como el caso de Microsoft Windows o Mac OS. En cuanto al software de aplicación, las aplicaciones que utilizamos es el conjunto de aplicaciones que utilizamos para resolver los problemas, como por ejemplo el paquete de Microsoft Office, el paquete de OBS Studio, que es con el software que utilizo para desarrollar estas presentaciones, la suite ofimática de software libre, el OpenOffice, cualquiera, ¿ok? Todo ese paquete de software que ya está diseñado, que ya está elaborado y que solo lo utilizo para el beneficio de trabajar. Por ejemplo, lo que vemos para diseños de piezas mecánicas y todo este tipo de cosas. O paquetes de optimización que lo vemos en materias como modelos matemáticos. Entonces tenemos entre los software de aplicación el LibreOffice, el Office privativo o el Office de Windows o de Microsoft, y todo el paquete de software de aplicación que podemos encontrar por ahí. Bien, ¿qué entendemos por lenguajes de programación? Los lenguajes de programación son aquellos que nos permiten, a través de un conjunto de instrucciones, hacer sistemas que le den utilidad al computador de acuerdo a las necesidades del hombre. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar los lenguajes de máquina, los lenguajes de ensamblador y los lenguajes avanzados o evolucionados. ¿Qué son los lenguajes de máquina? Los lenguajes de máquina son aquellos que nos permiten comunicarnos directamente con el computador. Los lenguajes de máquina tienen la característica de que no son portables, o sea, quiere decir que son ligados a la arquitectura y son muy poco amigables o nada amigables. ¿Por qué? Porque para programar en ellos es necesario conocer el código de la máquina. Por ejemplo, si la máquina trabaja en código binario, serían instrucciones de puros ceros y unos. Puede trabajar en un código octal, en código hexadecimal, lo común es en código binario. También tenemos los lenguajes de ensamblador. ¿En qué se diferencian los lenguajes de máquina de los lenguajes de ensamblador? En que los lenguajes de ensamblador
incluyeron a los lenguajes de máquina los mnemónicos o mnemotécnicos. Entonces, una instrucción como por ejemplo mover, ya no teníamos que ver el poco de ceros y unos, de acuerdo a la palabra, si era de 32, de 8, de 16, sino que veíamos ahí, por ejemplo, un comando como move para mover. Igualmente el registro, ya no teníamos que ver la palabra constituida de ceros y unos, sino que ya veíamos R1, tu R2, etc. El lenguaje ensamblador pasa a ser un poquito más amigable. ¿Por qué? Porque incluye los mnemónicos. Sigue siendo ligado a la arquitectura del computador. Luego tenemos los lenguajes avanzados o evolucionados. ¿Cuál es su característica? Que los lenguajes evolucionados o avanzados cada vez son menos dependientes de la arquitectura del computador y son lenguajes amigables. ¿Qué quiere decir que son dependientes de la arquitectura del computador? Que no lo puedo llevar de una plataforma o de una arquitectura a otra. En el caso de los lenguajes avanzados son portables o pueden ser llevados de una arquitectura a otra. Los lenguajes avanzados o evolucionados cada vez son más amigables. El programador o el analista requiere conocer menos el código de la máquina para programar solo un conjunto de instrucciones. En este sentido, tenemos los lenguajes estructurados, como es el caso de C, Pascal, Fortran, entre otros. Tenemos los lenguajes orientados a objetos, como es el caso de C++, Python, Java. Tenemos los lenguajes visual, como es el caso de Visual C, Visual Basic, y los lenguajes concurrentes. ¿Qué entendemos por un analista, programador o diseñador de software? El analista, programador o diseñador de software, antes se diferenciaba mucho lo que era el analista del programador, porque el analista era aquel que diseñaba el sistema y el programador el que lo llevaba al código del computador en el cual iban a trabajar. Digamos que el analista hacía el algoritmo y el programador lo llevaba al programa, pues traducía ese algoritmo en el código de programación. Y ahora el analista y el programador trabajan más de la mano, casi siempre es la misma persona, ¿ok? Entonces por eso que le damos el nombre de diseñador de software. Entonces, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su función? Él tiene que organizar los datos en la memoria, pensar cómo es la mejor manera, de acuerdo al problema que ya tiene planteado, dado un problema, cómo organizará esos datos en la memoria, cuál es la mejor estructura o la mejor forma y cuál será el tratamiento que esos datos deben de realizar para que el procesador trabaje de la mejor manera. En este sentido, esta persona o grupo de personas tienen que definir la estructura de los datos, o sea, las técnicas, y la estructuración de los programas, o sea, los métodos. La estructuración de los datos debe ser una consecuencia de la estructuración definida del programa, o sea, los métodos. Es decir, que la especificación funcional de la organización de los datos implica la utilización de las técnicas en su representación. Bien. Es muy común ahora en este tiempo escuchar la palabra algoritmia. Vemos que casi todas las películas trabajan con el algoritmia, sobre todo en este tiempo de criptoactivo, criptomonedas. Entonces, ¿qué entendemos por algoritmia? La algoritmia es ya una ciencia, es considerada una ciencia. Es la ciencia que se encarga de realizar el planteamiento para el pensamiento computacional. Entonces, es una descripción de un esquema de comportamiento expresado con la ayuda de un repertorio finito y bien comprendido de acciones elementales nominadas, que se suponen que van a resolver un problema determinado a priori. Un algoritmo es una descripción de un esquema de comportamiento expresada con la ayuda de un repertorio finito y bien comprendida de acciones elementales nominadas que se suponen realizables. Un algoritmo así pues es el conjunto de pasos con tres características fundamentales: lógico, finito y ordenado. Podemos encontrar estructurado, que resuelve un problema determinado a priori. ¿Cuál es la estructura fundamental o básica de un algoritmo? En el primer punto tenemos que definir el estado inicial. ¿En qué consiste este estado inicial? En la declaración de las variables, las estructuras, las funciones, la declaración de las variables constantes, de todo lo que voy a utilizar dentro del algoritmo. Luego viene lo que se conoce como el algoritmo en sí. Este debe estar, estamos diciendo que es un proceso finito, por lo tanto tiene un inicio y un fin.
y dentro de este inicio y un fin, el cuerpo del algoritmo. Ahí en ese cuerpo se resolverá de acuerdo a una secuencia de pasos que resolverán el problema presentado antes. Entonces, supongamos que tenemos un algoritmo cualquiera, en este caso voy a plantear un algoritmo que permita sumar un conjunto de datos, sea datos, suma, este es el estado inicial, donde estamos definiendo las variables. La variable dato, que es la que tiene el valor que vamos a sumar, n, que es la que dice cuántos datos vamos a sumar, suma, que es donde va a quedar el resultado de esa suma, y contador, que es el que me va a decir cuál es el dato que estoy sumando. Todas pertenecientes, fíjense que utilizamos una nomenclatura muy parecida a la nomenclatura matemática, al conjunto de los naturales. Inicio y fin, fíjense que inicio, fin. Contador toma el valor de 0, suma toma el valor de 0 y leemos n. Mientras contador sea menor que n, ¿qué vamos a hacer? Leemos el dato, incrementamos el contador y este es un ciclo que se va a hacer hasta tanto el contador llegue a parecerse al número del ciclo y luego imprimimos el resultado. ¿Qué es el programa? Ese algoritmo que acabamos de desarrollar traducido a un lenguaje de programación, en este caso el lenguaje C. No voy a profundizar mucho en el caso de las instrucciones, porque eso lo vamos a ver más adelante de manera muy detallada. Bien, ¿qué se entiende por portabilidad? Portabilidad, según el diccionario de la Real Lengua, el diccionario de la lengua española, 2019, se entiende por portabilidad la cualidad de portable. ¿Qué es portable? Que se puede llevar, trasladar de un lugar a otro, en el caso de computación, de una arquitectura a otra. ¿Qué se entiende por mnemónico o mnemotecnia? Es el procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo. En este sentido, si yo tengo una variable que va a tener el número del dato, yo le pongo datos. Si la variable va a tener una señal de un equipo X, pues le pongo señal. Si la variable lo que hace es contar, le pongo cont o contador, etc. O sea, tratar de asociar la variable, los nombres que le damos con su operación. Bien, les recuerdo que todas las consultas las pueden realizar a través de Twitter con el hashtag algoritmos y programación USB. Estaré atenta a todos sus comentarios.